María Teresa Bernal, directora provincial del Consejo de la Judicatura. Buenas tardes, distinguidos colegas que por su presencia activa en la sesión del Consejo de la Judicatura inicia esta jornada más que de capacitación, es una jornada de un conversatorio para intercambiar ideas, intercambiar opiniones entre los abogados en libre ejercicio y los abogados administradores de justicia. Ese es lo que yo me propongo en esta. Nos preocupa a los operadores de justicia, nos preocupa como nos preocupa a los abogados en libre ejercicio que haya criterios diversos entre abogados de un mismo cantón y más aún entre abogados de diversos cantones. Debe haber una unidad de criterios para el correcto camino de administrar la justicia. Quiero que me disculpen, quiero destacar la presencia de dos personas. En su tiempo, yo soy Gracias. Gracias, Vicente. Severino, profesor Álvarez Servín. En su tiempo, colegas públicos. Muchas gracias, Vicente. Entonces, lo que queremos conocer, como dijo la directora, cuáles son los derechos de la víctima dentro de un proceso penal que no es acusador. ¿Tiene o no alguna desventaja con la víctima acusada, que presentó acusación particular? A veces, por falta de recursos, por falta de preocupación, nos olvidamos presentar la acusación particular y se queda o no la víctima en indefensión. Luego queremos tocar un tema que he conversado con algunos colegas y cómo se debe interponer los recursos, si es de forma verbal, si es de forma escrita, porque sobre eso hay una resolución de la Corte Nacional de Justicia que se presentan los recursos y dice no es indebidamente interpuesto, que tiene que ser en la audiencia, que tiene que ser con la sentencia, y ahí se va generando una dificultad. Entonces el abogado, para no tener problemas, tiene que hacerlo de las dos maneras, ¿no? Pero hay algunos criterios de la Corte Nacional que nos van a ir dilucidando, nos van a ir aclarando esta situación. Nosotros conocemos la nueva corriente, el derecho constitucional. Es un derecho de protección a la víctima. El rol de la Fiscalía es defender a la víctima. El rol de la Fiscalía, ¿no es cierto?, es de una investigación, determinar la sentencia de infracción y la responsabilidad penal del procesado. Ese es el rol de la Fiscalía. En consecuencia, tiene que defender a la víctima. Por eso que el Estado, para equiparar las fuerzas a favor del procesado, ha puesto los defensores públicos, porque entendemos que la Fiscalía tiene el deber de defender a la víctima. Entonces tenemos la Constitución de la República. A la víctima no hay que revictimizarla, hay que evitar la confrontación de la víctima con el agresor, ¿no es cierto? Ustedes conmigo pasaron una audiencia de flagrancia. Yo no permito que la víctima esté enfrentando con el procesado. Le tomamos su versión si queremos necesario por separado, evitando la confrontación, porque es una manera de revictimizar. Más aún cuando son niños, niñas, adolescentes, que son personas de atención prioritaria, como colegas lo conocemos, que lo garantiza la Constitución. Como decía, la Fiscalía dirige la investigación penal, tiene un rol importante dentro del proceso. Antes lo tenía el juez, hoy el rol importante de la investigación es la Fiscalía. Si el fiscal no acusa, no hay juicio. El fiscal puede pedir una indagación previa, puede pedir el archivo de la investigación, dentro de una instrucción, dictar un sobreseimiento. Y el juez se queda ahí pedido porque es el rol que le da el Estado, el rol que le da la sociedad a la Fiscalía. ¿Quiénes son? El código habla a lo largo de toda su estructura, a partir del artículo 439, el Código Orgánico Integral Penal. ¿Quiénes son los sujetos procesales? En primer lugar, sujeto procesal la víctima. Por lo tanto, la víctima no necesita presentar acusación particular. Es la protección que el Estado le da a la víctima.
fiscal. Ahora aquí yo tengo una observación, lo pongo con cuarto lugar, artículo 439, a la defensa. Yo no veo la defensa. ¿La defensa de quién? La defensa de la víctima o la defensa del procesado. Ahí yo veo que está ahí un aspecto innecesario, que no está correcto. Usted procesal es la víctima, el procesado y el fiscal. Ellos son los que pueden interponer recursos. ¿Puedo o no puedo? El artículo 439 de la defensa, yo creo que eso es indebido, porque es defensa de la víctima o defensa del procesado. Por lo tanto, no le puedo dar un rol independiente como sujeto procesal a la defensa. Y luego vamos a ver qué pasa con la víctima no acusadora. ¿Puede apelar? La regla de la apelación está en el artículo 654. Dice que el recurso de apelación lo pueden interponer los sujetos procesales. Y el sujeto procesal, ya lo vimos anteriormente, está la víctima no acusadora. Patrocinamos a una víctima, por lo tanto tenemos todo el derecho de presentar una apelación. Pregunto si ven la lámina, si la pueden ver. ¿No la ven? Jorge Landívar, ¿no ve la lámina? No. ¿Cómo hacemos? Venga más adelante, compañero. La apelación pueden poner los sujetos procesales, por lo tanto, víctima sin acusación, activada para presentar la acusación, la apelación. Derechos de la acusación. La víctima, derecho a la víctima. La víctima por sí o a través de su representante legal, sin perjuicio de la facultad de intervenir en todas las audiencias. Miren, la víctima puede presentar acusación particular sin perjuicio de la facultad 432 que de penal lo intervenir en coge, todas las audiencias. penal. Y reclamar su derecho a reparación integral, incluso cuando no presente acusación particular. Tenemos una cliente que no ha presentado acusación particular, tranquilamente vamos a todas las audiencias. Pero tiene que estar la víctima. Es el derecho de la víctima a asistir como un defensor particular con su defensor. No puede la víctima no llegar a la audiencia de juicio y solo llegar a su defensor. Ese es el rol. Esa es la diferencia. Esa es una de las diferencias. No puede faltar la víctima a la audiencia de juzgamiento sin su defensor. Solo su defensor. No puede ir solo el defensor a la audiencia de juicio. Llegamos a una audiencia de prueba. 604. El artículo, este es el artículo 604, claro. El artículo 604 del Código Orgánico Integral Penal señala las reglas de las audiencias. Y una de ellas es la audiencia de evaluación preparatoria del juicio. Y está la víctima y no es acusador. ¿Puede presentar prueba? 604, numeral 4. Concluida la intervención de los sujetos procesales, lo primero que discutimos en la audiencia, llamada la audiencia de evaluación preparatoria del juicio, el juicio de procedimiento, ¿no? Si fue competente, no hay causa de nulidad, ¿no es cierto? Dice, no hay vicio de procedimiento que afecta en la validez del proceso, continuará la audiencia. Las partes pueden anunciar la totalidad de las pruebas que serán presentadas en la audiencia de juicio. Entonces, las partes pueden presentar pruebas. Víctima, 604, numeral 4, literal A. Víctima, comparece a una audiencia de evaluación preparatoria del juicio. ¿Puede anunciar pruebas? Sí, puede anunciar pruebas. Ahí está la norma que le sustenta. Artículo 604, numeral 4, literal A. La víctima puede anunciar la totalidad de las pruebas que serán presentadas en la audiencia pública, incluyendo, no dice solamente, incluyendo las destinadas a fijar la reparación integral, porque la víctima tiene derecho a la reparación integral. Esto también es algo nuevo en el código, ¿no es cierto? Algo nuevo en el código, un avance en derecho a la víctima. ¿Qué pasaba con la reparación integral? Había una sentencia penal, a ver, los abogados son de más años que tenía que ser un juicio independiente, un juicio civil, allá tenía que ir, ahora no. El juez tiene la obligación
de señalar el monto de reparación y el juez tiene que ser, dicta la sentencia, el que ejecuta el pago de esa reparación. Es como un juicio laboral. Juicio laboral, el juez dicta la sentencia laboral y se va a la ejecución. Ese es el ordenamiento con la actual normativa procesal penal. Antes no era eso. Había una regla, cuando el juicio era ante un juez, tenía que irse a una regla diferente. Hoy puede separar y en otro lado. Hay un juicio de año. Y a veces culpando a algunos abogados con algunos años que no se han actualizado, todavía presentan demandas de daño y perjuicio por el pueda separar, y eso ya no procede, compañero. Pero es importante venir a esos conversatorios para irnos aclarando. Y nos aclaran, no preparando, irnos definiendo, ¿no? Las víctimas pueden hacer objeciones de prueba, discuten hay una parte en la audiencia de evaluación y preparatorio de juicio de la exclusión de prueba, ¿cierto? La parte final, la víctima, no acusador, facultado a presentar exclusión de prueba. Ya cuando el juez dicta el auto de evento a juicio, que es otro tema que podemos ver adelante, si el auto de evento a juicio debe ser por escrito o solamente lo que pasa en la audiencia. El auto de evento a juicio debe ser solo lo que pasa en la audiencia, un extracto del secretario, o aparte el juez tiene que hacer un auto motivado. ¿Qué está aconteciendo en la práctica? En práctica penal, ¿cómo le ha ido? Hay que motivarlo. Hay una resolución de la Corte Nacional, a la base de llegaría, que no se necesita automotivado. Y eso es importante que ustedes lo conozcan por lo siguiente. Resulta que el juez dicta, hay ciertos mecanismos de apelar, ¿cierto? ¿Cuándo puede apelar si dictamos un evento a juicio? Ese no es apelable, ¿de acuerdo? El auto de evento a juicio no es apelable. ¿Cuál es apelable? El sobreseimiento, pero cuando el fiscal acusa. ¿De acuerdo? El sobreseimiento cuando el fiscal acusa y el juez dicta sobreseimiento, ahí es apelable. ¿No es cierto? Y por lo tanto también le implica algún otro sujeto procesal. Y a veces el abogado se queda esperando que le notifiquen por escrito para apelar. Entonces, el auto de evento a juicio que dicta el juez en la audiencia es suficiente, no le baja. Ya no se está emitiendo autos por escrito ahora, con la resolución última que hubo de la Corte Nacional. Por lo tanto, los abogados tienen que apelar hasta los 3 días que se pasó la audiencia o la misma audiencia, porque la regla básica que se está tomando es el artículo 168, numeral 6 de la Constitución, donde dice que la guía del sistema procesal es la oralidad. Y luego está en el Código Orgánico Integral Penal, artículo 5, numeral 11, y también está en el Código Orgánico de la Comisión Judicial, artículo 17, la oralidad. Entonces, ojo, el auto de sobreseimiento que dicta el juez en la audiencia no es obligatorio elevarlo a escrito. Por lo tanto, ojo que ustedes pueden apelarlo en la misma audiencia, o después hay abogados que dicen, no, después viene a la audiencia y yo el apelo. Y se puede quedar sin piso, porque es la oralidad. Y hay otro tema, en cambio, al revés, lo de la sentencia. Yo estopeo. Al revés, el de la sentencia, ¿no es cierto? Miren, sobre todo en tránsito, así. Pasamos la audiencia, el juez anuncia su sentencia y el abogado por la oralidad apela. Acá existe la normativa, la vamos a explicar a ustedes, ya llegamos allá. En caso de la sentencia, dice cuando es sentencia o acto definitivo, tiene que ser después de la sentencia, el documento por escrito. Esto es importante para ustedes. Ya viendo el sobreseimiento, apelamos a la audiencia. Pero cuando es sentencia, dice la ley que se debe, la resolución de la Corte Nacional, para cuando es sentencia se debe esperar la sentencia por escrito para interponer el recurso. Si yo dejo interponiendo el recurso de apelación en la audiencia,
Y después me puede decir, le doy a interponer en su momento oportuno, en la sentencia y después que esté por escrito. Seguimos con la víctima. En la audiencia de juicio, estamos en la audiencia de juicio, víctima sin acusación. Empezamos con el tribunal penal y procede con las siguientes reglas, nos dice el artículo 615 del Código. Audiencia de juicio, víctima no acusador. Numeral 3, habrá la declaración de los testigos. ¿Qué hacen los testigos? Se sujetan al interrogatorio y al contrainterrogatorio de los sujetos procesales. Los sujetos procesales, vimos al inicio de la víctima. La víctima, ahí está la explicación. Víctima no acusador, llega a la audiencia de juicio por el primero de su defensor, ¿no es cierto? Puede anunciar testigos, lo hacemos interrogatorio y contrainterrogatorio. Es una cosa que nos preocupa en la práctica procesal, este tema del interrogatorio y el contrainterrogatorio. Algunos abogados, sobre todo los nuevos, porque hay algunos nuevos, no saben diferenciar las técnicas del interrogatorio y el contrainterrogatorio. El interrogatorio no es como inducirle al testigo respuesta. Usted vio que el día de enero sucedió un delito. El testigo dice sí, eso es pregunta subjetiva que induce a respuesta. Esa pregunta no hay cómo hacerla en el interrogatorio. ¿Qué observó? ¿Qué información nos puede dar el delito robo? ¿Conoció qué fecha se realizó? Correcto. ¿Qué más dio usted? El testigo tiene que explicar. Esa es la dinámica en el interrogatorio. El interrogatorio realiza la persona que presenta el testigo y las contrapartes hacen el contrainterrogatorio. Y en el contrainterrogatorio es como decir, hacerle más amplia la pregunta, ¿no? Usted ha hecho tal cosa, y podemos hacerle una segunda pregunta. Eso yo he visto sobre todo. El 441, sí, el numeral 3. Claro, por favor. El artículo 441 del Código dice víctima. Se consideran víctimas para efectos de aplicación de las normas de este código. No usted el hermano, porque el hermano no es ascendiente ni descendiente. La poder, hay algunas acusaciones que presentan los hermanos y tenemos algunos conflictos. Después aparece la esposa y eso es lo que te presenta. Algunos conflictos motivos que hay hermanos que presentan acusación particular y no les da el rol de víctima. O sea, si es un fallecido sería la esposa o los hijos. Ascendiente, descendiente, hijos. Doctor, sea un caso. Los hijos sí serían entonces. ¿Perdón? Los hijos serían. Sí, los hijos, la esposa, los papás. Te dan confidencia. Te mandé el puro. Aquí está la apelación. Derecho de apelación, víctima no acusador. Y el recurso de apelación lo pueden interponer. Ya, después van a tener la regla, ¿no? Pero ahí es clarito. Hay acusación de acto de sobreseimiento, prescripción, eso es la regla, ¿no? Sentencias condenatorias, sobreseimiento cuando el fiscal acusa y después no la acepta, ese sobreseimiento es apelar, solo eso. Si el fiscal no acusa, el juez lo que podría en determinados casos llevar a consulta al fiscal superior que le revise la
¿no es cierto? El fallo, pero en algunos casos, ¿mande? Pero si hay acusación. O es una acusación. Es un buen tema. Yo tengo una versión de la Corte Nacional que, pero en su momento, lo voy a compartir, pero al final siendo el orden, porque ahí está el orden. En el caso que el juez en la audiencia preparatoria de juicio declara dictamen abstentivo, o sea, sobreseimiento, ¿ya? El fiscal no apela, solo apela el abogado particular. Ya. Tiene que, es un sujeto procesal. Es su derecho. Pasa al superior y puede en la audiencia el fiscal adherirse. El fiscal tiene que pronunciarse en la audiencia de apelación. Para el profesor. ¿Cómo se puede poner la regla? ¿Qué le dicen los alumnos? No, aquí. Yo no interrumpo por sí solo. No, nos votaba de clase, me acuerdo. Entonces, el fiscal acusa, el juez dicta sobreseimiento, el procesado, la víctima puede apelar, y por lo tanto va a la sala. Dice la regla está ahí. El sobreseimiento es apelable cuando el fiscal es acusado y por lo tanto le da el derecho a la víctima. Pero el fiscal tiene que pronunciarse en la apelación y obviamente quien se acusó va también a acusar en la sala. Es válido. Ahora, lo que está aclarado es lo siguiente, que tiene que apelar en la audiencia, no tiene que esperar el auto por escrito, que se está eliminando ya. Hay una resolución de la Corte Nacional que dice que no es necesario el auto por escrito. Esa curiosidad porque el abogado particular apeló, pero el fiscal. Pero doctor, pero sí lo puede hacer. No es que no es necesario, sino que sí lo puede hacer con la notificación de la resolución. O sea, puede apelar. Cualquiera de los dos. Sí, claro. Tiene Pero 3 días. dentro de los 3 días. Dentro de los 3 días. Claro. Porque vas a esperar el documento por escrito y a lo mejor no te llega. Ya cuando acordaste te notificaron que está en el tribunal. ¿Cuándo los jueces hacen un acto de juicio por escrito? Cuando es un caso complicado. Tengo un caso de droga, 4 procesados, el fiscal me metió un dictamen abstentivo para uno, me acusa para otro, y yo llego a la audiencia y le digo, el que no acusó, yo tengo que dictar sobreseimiento. Porque para que lo lea de consulta, tiene que ser el artículo 600, una pena superior a 15 años, cada que está con el código, ¿no es cierto? O cuando haya acusación particular. En caso de droga, no va a haber acusador particular, porque debería haber. En caso de droga, yo sostengo que el procurador debe ser el acusador. Pues, el caso de droga es un delito contra la salud que afecta a la sociedad, por lo tanto afecta al Estado, y que en esos delitos de drogas debe estar como acusador y como parte procesal la Procuraduría. Aparte del fiscal. Porque ¿quién controla al fiscal? Nadie. Entonces viene el fiscal, ya me emite un dictamen atentivo para uno, y yo tengo que dictarle sobreseimiento. Perfecto. Vienen a acusar a los demás, y veo que de la acusación no hay suficiente sustento para uno o dos. Yo le voy a dictar, acepto la acusación para uno, le dicto sobreseimiento, le dicto obviamente a juicio. No le acepto la acusación para otro, le dicto sobreseimiento. Entonces ese auto está bien mixto, ¿no? Entonces eso va a ser por escrito, para que haya una mejor estructura, no porque la ley lo exige, sino por una mejor estructura. Pero siempre y cuando, perdón, Sí. pero siempre y cuando digo el fiscal acuse, siempre y cuando haya diferente participación de las personas, porque la participación de las personas es lo que determina la responsabilidad de las mismas. Sí, eso sabemos. Claro, no es suficiente. No, porque, doctor, porque en todo caso, si es que el fiscal en unos acusa y en otros se abstiene, estaría violando el principio de igual derecho, igual razón. No. Es un tema muy discutible, muy subjetivo. Es bien difícil, bien difícil.
Yo he tenido casos de dictado llamamiento a juicio, unos con prisión y otros con medidas no privativas de libertad. Entonces el procesado me dice igual de condiciones. Pero tú fuiste que disparaste, está determinado. Las circunstancias. Claro, ¿no es cierto? Yo he tenido casos, por ejemplo, de esos casos de usura, ¿no es cierto? Los casos de usura, que son medio polémicos, ¿no? Yo dicté prisión preventiva, el compañero, caso de usura, yo dicté prisión preventiva en la formulación de cargos y avanzamos con el proceso. Llegamos a la audiencia de dictamen, el fiscal dictamina, yo le dicto llamamiento a juicio y empezamos a discutir la medida. La defensa de la persona procesada me pide que le cambie de prisión a presentación periódica o de medida privativa a no privativa. ¿No es cierto? Entonces yo le razono y le digo, ¿cuál es el objetivo del proceso penal? Llegar a una sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria. Yo lo he tenido, yo le he girado la prisión, está prófugo ya 3 meses, que no ha cumplido el rol de capturarlo en la policía. Si yo le llamo a juicio, le dejo prófugo, el delito no va a llegar a una sentencia. Por lo tanto, yo le cambio la medida y va con medidas alternativas. Oh, seguro, si no se presenta al tribunal una vez vuelve al prófugo, pero sí le da la oportunidad de garantizarle su derecho. Y le he cambiado la medida. Y no ha habido problema. Es una manera constitucional, ¿cierto? Pero esto que se cierran y dicen, ahora claro, en delito de violación, cambiar la medida, bien complicado. Bien complicado. Pues sale el movimiento de mujeres por las redes sociales. ¿Qué dijo? Después sale el movimiento de mujeres en las redes sociales. Ese juego ya, ese análisis constitucional ya. Ustedes han de haber escuchado, somos colegas, somos amigos, ¿cierto? Hoy estamos en el ejercicio profesional, yo antes después fui abogado libre de ejercicio, cuando Oscar era bueno, ¿cierto? Yo era abogado libre de ejercicio, entonces este mundo da la vuelta. El caso de Cleber González, todos lo conocemos, ¿no es cierto? Un caso dictamen fiscal argentino, él dicta un sobreseimiento, después viene la denuncia de la víctima por un delito de carácter sexual, si no había dictamen acusatorio, no podía haber juicio, pero a ese lo tuve porque no argumenta, él tiene que argumentar, es decir, está de acuerdo con la prueba que el medio de comisión de la fiscalía o no está de acuerdo. Yo en algunos casos he dicho, no estoy de acuerdo con la decisión del fiscal, por tales motivos, pero como la norma me obliga a dictar sobreseimiento, dicto sobreseimiento. Eso yo he hecho. Pero motivando. Tiene que argumentar, no puedo decir porque el artículo tal me obliga, no, yo tengo que, bueno, te digo, para controlar los derechos de las partes. Y ahí sale. Pero el delito sexual es bien complicado. Doctor, por un caso de eso también tocó a Jorge Pincay, de la forma. Ya ves. Y lamentablemente es un delito que no necesitaba de consulta y argumentar lo que tenía que. Y sexual. Sexual, claro. Sí. Ahí el control arriba es bien complicado. Pero eso ya es direccionado, porque tampoco es cuestiones de capricho, sino es lo que la ley dice. Son cosas más sensibles una frente a otra, ¿no? Pero la sensibilidad en función de los derechos de las Pero personas. bien subjetivo, bien subjetivo. Este razonamiento yo así no lo hago en delito sexual. Este razonamiento constitucional que lo hice con la usura, no lo hago en delito sexual para curarme sano. Ahora sí, aquí viene la consulta, lo que preguntaba Carlos. ¿Qué pasa? Es el debate. La víctima no acusador puede pedir que se consulte un dictamen abstentivo. Yo creo que sí es el derecho. Hay que darle lectura al artículo 600 del Código Orgánico. A ver, un joven, pero ya Carlos, que
Usted es muy viejito. ¿Hay un joven que tenga el COI? ¿O viene a la capacitación sin COI? ¿O van a las clases? Hay resolución de la Corte Nacional que puede interponer recurso de casación, se puede apelar casa. Pero la pregunta es, la que hacía Carmen, ¿la víctima no acusador podrá solicitar la consulta de un dictamen abstentivo? La respuesta inicial está en el artículo 600, del Código. ¿No hay un joven? Doctor, dice que pase de 15 años. Pero ¿qué sucede con los delitos que son de menos? Hablemos, por ejemplo, de la estafa que tiene de 5 a 7 años. No debe de subir a consulta. Cuando el delito privativo de libertad de más de 15 años, asesinato. Por eso sería asesinato, Dice, violación. Mire, dice, o a pedido del acusador particular. O sea, por eso le digo, los otros delitos no tendrían que entrar a consulta fiscal, no. No. A ver. Todos los delitos de más de 15 años, de oficio va a consulta. Ya. Todos los delitos de más de 15 años, de oficio va a consulta. Los delitos menores de 15 años van en consulta, pero aquí se ha pedido del acusador particular. Estafa, usura, a pedido del acusador particular. El fiscal le llevará la atención y consulta al fiscal superior. Entonces viene una pregunta, ¿qué pasa? Viene una pregunta. Y si la víctima no presentó acusación, ¿podrá frente al dictamen abstentivo pedir al juez que disponga que se eleve en consulta? ¿Sería Sí. esa la diferencia? Sí Como la puede, víctima no sí acusador. Sí puede pedir. Si no hay negativa, doctor, yo creo que es posible. ¿Cómo si no hay Si no hay- negativo? o sea, digo, si que la ley no expresa, no determina expresamente que no puede presentar. Ah, que no le prohíbe. Si no está establecido en la ley, simplemente presenta. Está prohibido, está permitido. ¿Cómo quedaría el artículo? Derecho público se puede hacer. A ver, Jorge. El derecho público se puede hacer solo lo que está permitido. El artículo 13, pues. Esa es la regla de derecho público. Solo yo pues puedo hacer lo que la ley me faculta. Aquí me da, si yo leo, hago una interpretación literal. Solo el acusador particular. Que todos dice, aquí dice todos que podrían. Dos casos en los que podría elevarse en consulta el dictamen abstentivo. Cuando el delito supera más de 15 años o a pedido del acusador particular. Como que la víctima no acusador no podría presentar consulta. Sí puede. Según lo que dice ¿Cuál la es el legislación. Porque si dentro de la audiencia